Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí y bueno, muchas gracias por haberme invitado a este congreso. La desbandada ha ocupado muchas horas de trabajo de este año. Como sabéis, pues para muchos ya lo habréis visitado, imagino que tenemos la exposición en la Fundación Unicaja en Málaga, que se acaba el día 31, y tengo la obligación de hablar de mi libro, que para eso lo hemos hecho. Está muy bien la exposición, no os lo perdáis. Mañana no abre, es lo malo, o sea que tenéis ya el último día. Yo no sé si el lunes ya van a empezar las labores de desmontaje o no. No sé cómo lo van a organizar logísticamente, porque al ser luego el día 1 festivo, no lo sé, pero bueno, me imagino que darán información en la... Sí, pues bueno, es que quería hacer referencia y agradezco mucho la invitación. Yo, bueno, voy a intentar ser muy breve, porque sé que lleváis muchas horas escuchando, reflexionando, y me imagino que estando Martina, estando Mauricio y yo mismo, pues a lo mejor casi que os, en vez de que hablemos de la ley, tiene ganas de preguntar o de dar vuestra opinión, así que voy a intentar ser muy breve. Y luego también me une, entre otras cosas, con Mauricio, pues el haberme dedicado a todo el tiempo a cosas de derechos humanos, y a ver si promoviendo, siempre me da miedo que promoviendo los principios de verdad, igualdad, perdón, de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, vayamos a vulnerar otro tratado internacional muy importante, que es la prevención de lucha contra la tortura. Y no quiero torturaros, que un sábado a estas horas ya estamos rozando la tortura. Bueno, yo lo que quería es lanzaros una serie de reflexiones generales sobre lo que ha sido el proceso, en la parte que nos ha tocado desde el Poder Ejecutivo, de la elaboración del proyecto de ley, y luego, pues bueno, yo creo que Martín ha señalado perfectamente las grandes novedades, los grandes contenidos. Hay dos reflexiones generales que me importa hacer. Una, que se refiere a la complejidad que tiene esta ley por la multitud de interlocutores que ha tenido. Es una riqueza, lo señalaba Martina, es la participación, el pluralismo, la escucha. Nosotros, cuando señalaba Martina que el proceso se inicia en junio del 20, es porque empezamos una primera fase de participación pública, una audiencia pública previa, en la que tuvimos un montón de participación, de intervención, recepción de sugerencias, de ideas. Además, al mismo tiempo, pues abrimos tanto el secretario de Estado como yo mismo, como también muchas de los vocales, de los asesores que forman parte del equipo, gente muy reconocida, pues Paco Echeverría en el ámbito de las exhumaciones, Paco Ferrandiz en el ámbito más antropológico, otro compañero que viene de aquí de Andalucía, Eduardo Barrera. Bueno, todos hicimos un gran esfuerzo de escucha, de atención, y nos echamos pues muchas horas de atención, telefónicamente o por medio de las nuevas tecnologías, porque estábamos en pandemia. Esa es una de las singularidades. Nosotros empezamos a preparar el proyecto de ley, pues claro, en medio de la situación del COVID, ¿no? Y eso, bueno, también yo creo que los que estáis en el ámbito parlamentario, pues sabéis las dificultades que ha supuesto para la agenda legislativa, pues esta grave contingencia que ha vivido todo el mundo y también nuestro país. A mí personalmente me ha enriquecido muchísimo. He podido conocer, pues uno de los motivos por los que estoy muy contento de estar aquí es porque, bueno, vuelvo a encontrar con gente con la que he hablado mucho durante estos meses, pues a Manuel, a Luis, a Remedio, que también me ha saludado, a Miguel Vaquero, a propio Mauricio. En fin, yo creo que eso a mí me ha enseñado muchísimo. He conocido gente, no solo a los que he citado, ¿no?, pero se me vienen a la cabeza dos nombres, ¿no?, Fausto Canales y Antonio Deza de Córdoba, gente
de verdad es admirable. Yo creo que me acuerdo de la frase de Vázquez Montalbán cuando decía que el antifranquismo es uno de los esfuerzos más nobles y más dignos de recordar que existe en la historia de la humanidad, por todo lo que tiene, pero también por el valor de sus personas, ¿no? Y que ese es un gran patrimonio moral y político y ciudadano que tiene este país y que no podemos olvidar. Decía estos dos nombres, Fausto Canales y Antonio Deza, que es gente que con una humanidad increíble han perseguido toda su vida unos objetivos de una humanidad y de unos valores humanos impresionantes, y que desvirtúa, que deberían de ser personas más conocidas porque desvirtúa muchos de los grandes alegatos contra las políticas de memoria, pues que es el revanchismo y este tipo de cosas, porque realmente no puedo conocer gente con mayor humanidad, con mayor bondad y con mayor generosidad, que personas de 90 años que, teniendo muy claro lo que querían, han sacrificado eso por lo que, porque se asentara bien la democracia, se creían de verdad los riesgos y asumían que a lo mejor estas luchas personales merecían la pena sacrificarlas, ¿no? Y a mí eso es una mención que me gustaría hacer, porque creo que es muy importante, ha sido muy importante para mí, y creo que es importante también ponerla en la escena pública. Y luego la otra reflexión general que quería hacer es el sentido que tiene retomar y reforzar las políticas de memoria pública a través de normas. Esta semana, bueno, pues como sabéis, ha sido el centenario de la marcha sobre Roma y se ha generado mucha literatura en prensa, en radio, en los periódicos, en la televisión, y a mí me parece significativo porque centenarios de acontecimientos pues los hay todos los días, pero es significativo que en nuestra sociedad esto se haya tomado con esta relevancia, ¿no? No sé, yo he mirado, por ejemplo, en El País, ayer le dedicaban 2 páginas enteras a una entrevista con un historiador, con Gentile, para hablar de este fenómeno. No sé, Julián Casanova hoy mismo he leído, que creo que en Infolibre también publica una reflexión sobre esto. Hoy también en El País hay un artículo sobre la creación del Partido de Acción Italiano, que es uno de los partidos antifascistas. Entonces, esto me hace pensar que, como decía antes, centenarios hay todos los años, pero ¿por qué hay este interés, ¿no? Porque yo creo que, me acuerdo de lo que decía María Zambrano, que decía: la historia ni se repite ni se disuelve. Cuando un problema permanece, no es que se repita, es que no se ha resuelto, entonces permanece en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que nuestras sociedades todavía son conscientes de esos pozos de totalitarismo, de falta de comprensión de lo que es verdaderamente el sistema democrático. Y es paradójico porque el proyecto europeo fue precisamente uno de los grandes momentos de la historia en los que se quiso que la historia no se repitiera, y entonces se decidió el grito, digamos, el valor moral de la construcción del proyecto europeo es el nunca más, que nunca más vuelvan a suceder estos acontecimientos. Y ahora estamos en una situación en la que nos vemos obligados a decir ahora más que nunca, porque parece como que vuelven a resurgir ese lado oscuro de la historia. Evidentemente de otra manera, no va a ser de la misma manera que los años 20 y 30, pero sí ese pozo de miedo, de infundir miedo, de infundir odio, de negar el valor de la inteligencia, de la cultura, de las luchas sociales, de los derechos sociales, económicos y culturales. En fin, yo creo que eso es lo que al final justifica que no solo en España, sino en otros muchos países estén resurgiendo la importancia de las políticas de memoria pública o de memoria colectiva. Muchos lo explican también por los problemas de identidad, pero a mí me parece un avance, porque por primera vez en la historia
no estamos buscando la identidad en cuestiones nacionales o en cuestiones religiosas o en cuestiones de raza, sino que lo que queremos es reforzarnos en nuestra identidad como demócratas, la identidad de la lucha por la dignidad humana, por los derechos humanos, y eso es un gran avance, es un gran avance. Yo soy positivo, pero precisamente por eso creo que frente a todas las críticas que reciben las políticas de memoria democrática por unos determinados sectores políticos, lo que tenemos que esforzarnos todos es en explicar el significado que tiene de inversión de futuro, de política de futuro, y eso es lo que hace la ley. Hay un contenido que Martina no ha subrayado, pero a mí en esta visión general es la que quiero subrayar, que es la parte educativa. Ese es el verdadero futuro, el invertir en formar en valores, en formar en conocimiento de cómo funciona una democracia, de cómo son el respeto de lo que significa el respeto a los derechos fundamentales, lo difícil que es construir la democracia. Yo pongo un ejemplo, ahora se ha propagado o se está propagando, no solo por España, sino en muchos lugares, una demonización de los sindicatos. No, hombre, hay que conocer que la raíz y el fundamento de los avances en derechos sociales, económicos y culturales es precisamente gracias a las organizaciones obreras y al movimiento obrero articulado a través de los sindicatos. Eso es esencial para no irnos a un futuro en el que vamos a estar desarmados como individuos trabajadores, ¿no? Y esa es una parte que la ley dedica muchas medidas concretas. Algunas, es importante señalar que algunas ya están en marcha, porque como efectivamente la tramitación parlamentaria de la ley ha sido tan compleja, avanzó la ley de educación y estas medidas han podido ser insertadas en la ley de educación y están ya incluidas en los decretos tanto de contenidos mínimos, tanto del bachillerato como de la enseñanza secundaria. Eso ya está, porque avanzó la ley. Y eso es un elemento fundamental. Eso es un elemento fundamental de inversión de futuro, de formación de una ciudadanía activa, crítica, por supuesto, exigente, pero también comprometida con los valores, ¿no? Yo termino, solo creo que es necesario, más que nunca, como decía antes, recordar que el gran fundamento moral de las democracias europeas y del proyecto europeo del siglo XX es la lucha antifascista y la recuperación y la garantía de la dignidad humana. Es verdad que eso no lo podemos formular en los mismos términos que los años 30 o 40, hay que adaptarlos a la actualidad, pero el fundamento y el corazón tiene que ser ese y no se nos puede olvidar. Y yo creo que la mayor inversión de la ley tiene que ser en esas medidas vinculadas con la educación, con la sensibilización y con las medidas relativas a la cultura y a la difusión de los valores y de los principios como decía antes, de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Yo creo que, en fin, quería trasladaros estas consideraciones y, por supuesto, esto no significa que ahora pues podáis preguntar o discutir las cuestiones concretas sobre el proyecto, sobre la ley. He dicho tantas veces proyecto de ley que no me acostumbro a decir ley 20, 22 de 19 de octubre, para que todos lo sepáis que está publicada en el web. Bueno, muchas gracias.